Eh, Buenos días a todas y todos. Agradecemos su asistencia de forma presencial y virtual a la presentación del libro Transformando Realidades, Gestión e Investigación Vinculada, evento organizado por los cuerpos académicos de estudios interculturales y actores sociales y disciplinas académicas del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Este libro fue resultado de un esfuerzo colectivo e interinstitucional propuesto por la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, publicado en diciembre del 2022. La dinámica de la presentación constará de la participación de 2 comentaristas. Cada uno tendrá alrededor de 15 minutos para su intervención. La ronda de preguntas se abrirá al término de ambas participaciones. El primero de ellos será el doctor Guadalupe Morales Valenzuela. Antes, me permitiré leer una breve síntesis curricular. El doctor Guadalupe Morales Valenzuela estudió el doctorado en Ciencias en Recursos Genéticos y Productividad por el Colegio de Posgrados Campus Montecillo. Actualmente se desempeña como docente de tiempo completo de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 2023-2027, nivel 1. Cuenta con el reconocimiento al perfil deseable del PRODEP-CEP 2022-2025 y forma parte del Sistema Estatal de Investigadores de Tabasco 2022-2023. Además, es líder del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y trabaja los temas de patrimonio biocultural, agroecología y desarrollo rural. Es autor de 15 artículos científicos, 15 capítulos de libros, 3 folletos técnicos y coordinador de 2 libros. Entre sus publicaciones recientes destacan el libro Memoria Biocultural de la Selva y el artículo Cultura, Naturaleza en la Sierra de Tabasco, Patrimonio Biocultural de los Xoles de Tacotalpa, en la revista Liminar Estudios Sociales y Humanísticos. Ahora le cedo la palabra al doctor Guadalupe Morales Valenzuela. Muy buenos días, pues bueno, yo le agradezco la invitación para participar en esta actividad. No sé si se me está bien, si hay algún problema de audio me comentan para poder ir viendo cómo lo atendemos. Pues encantados, agradezco a los colegas que me hicieron la invitación para poder comentar este libro que se edita por la editorial de la Universidad del Oro, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, la obra Transformando Realidades, Gestión e Investigación Vinculada, que se publicó a finales del año pasado. Sí me gustaría ponerles un poco en contexto con respecto a la editorial. La editorial de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, bueno, cada vez está preocupada por su calidad y busca justamente que los libros y toda la producción editorial de nuestra editorial pues pueda tener la calidad que se espera. Y bueno, uno de los elementos muy importantes es la dictaminación de todos los capítulos, los libros que aquí se publican. Bueno, la universidad obtuvo su primera publicación como editorial en el 2012. El año pasado cumplimos básicamente 10 años. Y bueno, como un hecho importante para que tanto profesores como estudiantes, esto había que aclararlo, que estudiantes pues sabios locales puedan hacer de alguna forma divulgar sus resultados, trabajos. Y bueno, justamente la primera obra que se publicó bajo sello editorial de la universidad fue la publicación de jóvenes estudiantes que habían participado en veranos de la investigación. Y bueno, en ese sentido hemos ido avanzando, hemos ido, les decía, trabajando mejor calidad, siempre preocupados por la calidad. Esta última obra que se
tuvo el año pasado, a finales del año pasado, 2022, pues es justamente este libro que nos convoca hoy, ¿no? De comentarles que este capítulo, este libro consta de 21 capítulos, el esfuerzo de los coordinadores, a la doctora Emma Reyes, al doctor Gerson Negrín y a la maestra Guadalupe García, que fueron los coordinadores de esta obra. Cuenta con 31 capítulos. Es importante mencionar que, bueno, fueron 39 autores y coautores que participaron en esta obra. Un componente importante también de nuestra editorial en esta universidad es que, les decía, participen estudiantes, pero también abrir un espacio para que continuar participando y produciendo las mujeres. Y en ese sentido, un logro importante también en esta obra es que cerca de la mitad, 9 participantes, autores y coautores, son mujeres. Y bueno, eso habla bastante de la participación de las mujeres en la producción académica en nuestra universidad. Bueno, ya en términos de contenido, los coordinadores pues, hacen un esfuerzo para poder agrupar esta cantidad de trabajos que se sometieron a la caso. Cabe mencionar que fueron alrededor de 35 trabajos que se sometieron, de los cuales 21 fueron publicados, 21 capítulos fueron publicados. Y bueno, los coordinadores de esta obra hacen el esfuerzo, dado que los temas que tienen que ver con la gestión y la investigación vinculada son bastante amplios. Bueno, hacen un esfuerzo por agruparlos temáticamente. Y bueno, digamos que una forma de agruparlos, un tema que les permitió esta agrupación fue justamente los trabajos relacionados con la práctica educativa, que ahí se publicaron, ahí están publicados 5 capítulos de la práctica educativa. Otro podríamos hablar como de problemas sociales, cuestiones de identidad, de género incluso. También 5 trabajos sería como otro tema importante, los problemas sociales con aspectos de identidad y género. Tendríamos también 4 trabajos relacionados con salud y patrimonio biocultural. Es un tema también que se ha abordado bastante en nuestra universidad, el patrimonio biocultural y el componente de la medicina tradicional que se ve reflejado en los trabajos aquí. Y bueno, otro componente importante, que es un tema en el que se agrupan 3 trabajos, es el turismo, dado que pues, en la zona y las universidades justamente universidades interculturales abordan el tema de educación, de naturaleza, pues hay 2 trabajos y uno más de educación ambiental que tiene que ver con la conservación de los entornos donde se realizan justamente estas prácticas de turismo naturaleza. Y finalmente diríamos un quinto tema que agrupa 4 trabajos, son los relacionados con la lengua cultura. ¿Okay? Entonces esos serían las categorías o las clasificación que se hacen tanto de los 21 trabajos que aquí se publican. Yo me centraría mis comentarios particularmente 2 primeros capítulos que tienen que ver con la producción que hacen de la Universidad Veracruzana y justamente del instituto que ahora nos convoca a esta reunión. Haría unos breves comentarios sobre el capítulo número 1, en el que participan el maestro Alim y se aborda la producción científica de estudiantes universitarios de una universidad hermana, de una universidad intercultural. Y este tema también me llamó mucho la atención porque nosotros estamos intentando que la producción de los estudiantes no solo se quede en sus trabajos recepcionales, sino finalmente trascienda y pueda ser publicado como capítulo de libro y como artículos científicos. Y bueno, el trabajo es bastante interesante, es presentado por el maestro y el maestro
Héctor, y hablan justamente de cómo se trabaja, cómo están los trabajos académicos, científica de los estudiantes en términos de trabajos recepcionales. Y bueno, nos presentan ahí sus resultados. Me iría a comentar básicamente sobre las conclusiones que hacen. Bueno, nos llama la atención justamente que muchos trabajos son de corte cualitativo, muchos trabajos que se realizan son de corte cualitativo. Las conclusiones relevantes son justamente esas, que se observa una relación muy estrecha de los trabajos que realizan los estudiantes con sus propias localidades, ¿sí? También se resalta que pues la implementación de propuestas pues requieren de mucho esfuerzo y muchas veces no se logran concretar propuestas que se hacen ahí. Quedan muy limitadas en ese sentido, y justamente para que se puedan desarrollar estas propuestas, pues se requiere el involucramiento de diversos actores, ¿no? Entonces, me parece relevantes estos aportes que se hacen en este capítulo. Y bueno, el capítulo número 2, les decía, que son básicamente de la práctica, de la práctica educativa también. Pues bueno, aquí los colegas que tengo un gusto de conocerlos, al doctor Sergio, al doctor José Luis y a la maestra Silvia, que hemos, dicho sea de paso, hemos estado trabajando algunas cosas en conjunto. Pues ellos también publican el capítulo Las prácticas interculturales de estudiantes en el primer año de estudios en la Universidad Veracruzana, no necesariamente la Veracruzana intercultural, sino de otras, ¿no?, facultades. Y bueno, aquí el trabajo se centra justamente en ver cuáles son esas prácticas que podríamos llamar interculturales. Aquí el gran reto, y me parece bastante importante su aportación, es que, pues bueno, parte de este concepto o de este término que hablamos de estudios culturales, que se ha acuñado como esos estudios que se hacen sobre la interculturalidad. No entraríamos a platicar mucho sobre ello, pero se considera ese concepto, de ahí se parte, se pone en contexto esos estudios interculturales. Y bueno, el otro elemento importante son las prácticas interculturales, que bueno, nosotros como Universidad Intercultural justamente hemos estado en ese debate, bueno, ¿qué es una práctica intercultural? Y por ahí el doctor Antonio Saldívar ha hecho muchas acciones importantes que permiten apuntar a ver cuáles serían esas prácticas que se realizan y que podríamos llamarle interculturales, ¿no? Son como los dos elementos importantes que se abordan en este trabajo, y se van analizando tres categorías importantes. Una de ellas es cómo llegan los estudiantes y particularmente los jóvenes, ¿no? Algunos hablan de este encuentro, este choque, ¿no? Nosotros acá decimos, bueno, la inserción de los estudiantes en el espacio universitario y en contexto, no solo el espacio universitario, ¿no? Los estudiantes foráneos, por ejemplo, llegan a un lugar que desconocen, no saben muchas veces ni cómo moverse, ¿no? Que es un poco lo que relatan los estudiantes, sus vivencias, ¿no? Incluso de cómo se trasladan de donde están rentando hacia la universidad. Son situaciones que se viven también en nuestro contexto, a veces estudiantes rurales no han tenido posibilidad de estar en una ciudad, y bueno, en este caso, nuestros colegas hacen un abordaje de cómo es esta inserción al espacio universitario y el contexto. Algo importante también es la otra categoría es la negociación en casos de conflicto, ¿no? La negociación con diferentes actores, y muchas veces esto se da prácticamente en el aula, ¿no? Y en general,
cómo la universidad o la escuela es el escenario, esa sería la tercera categoría, cómo la universidad o la escuela es el escenario para que se desarrollen estas prácticas intelectuales. Bueno, y bueno, hay elementos importantes que nos permiten a nosotros también como universidad cultural o como una universidad en general que recibe estudiantes y que de alguna forma requieren pues la intervención de todos los actores para tener una mejor acogida a nuestros estudiantes y facilitar los procesos. Ahí se encuentran, por ejemplo, en la primera categoría, que es la inserción, hay estudiantes que desencuentros, ¿no? Que se tiene tanto con personal académico, con sus propios colegas, ¿no? Estudiantes, ¿no? Y bueno, en los resultados ellos identifican, bueno, estos componentes de la interacción, ¿no? Estos procesos de reconocimiento a través de la interacción. En el caso de la llegada, ¿no? Es justamente la convivencia con diferentes actores que permiten una mejor adaptación a este ambiente. Y pues la escuela como tal, ¿no? En el cual se desarrollan las actividades, los equipos de trabajo, hay una convivencia y hay las prácticas académicas, las actividades escolares, incluso hablan de componentes de agrupaciones por afinidad religiosa. Eso hace que forme un sentido de pertenencia a la institución, ¿no? Y entonces esa convivencia y las actividades escolares y prácticas lo permiten. Y finalmente, en la parte de reconocimiento, otro componente importante es la institución como tal, ¿no? La institución, la universidad, en este caso la Universidad de Veracruzana, que tiene su oferta cultural, ¿no? La que determina y, como dicen los autores aquí, legitima qué cosa es una práctica cultural, ¿no? Y en la oferta que tienen, que en muchos casos, mencionan aquí los autores, hay mucha participación tanto de los estudiantes de Jalapa y de los propios estudiantes foráneos, ¿no? Hay muy poca participación. Entonces, esos serían como mis comentarios respecto a estos dos capítulos que yo consideré que mencionarlos, además de la información general sobre el I, porque, bueno, de alguna forma es la producción del instituto en el que estamos convocados hoy. Muchas gracias. Bueno, quedo atento también a sus comentarios y a continuar en esta parte. Muchas gracias por su presentación, doctor Guadalupe Morales Valenzuela, la cual resalta las miradas y las voces que están concentradas en estos trabajos. También por este recorrido que nos hace a la estructura temática del libro, en la cual pues se identifican elementos comunes y centrales, como el contexto, actores y prácticas. Y que todo esto pues nos da una visión sobre dónde se coloca este texto y su pertinencia al campo de la investigación educativa. A continuación, es el turno del maestro Alim Eden Vázquez Feria. Antes, me permitiré leer una breve síntesis curricular. El maestro Alim Eden Vázquez Feria estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Veracruzana, la maestría en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y la especialidad en Estudios de Opinión por el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. Además, es miembro del Padrón Jóvenes que Investigan Jóvenes del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora en la línea de investigación Actores Sociales y Disciplinas Académicas del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Sus investigaciones recientes abordan las expectativas escolares, la migración interna por motivos escolares, jóvenes estudiantes universitarios. Ahora le cedo la palabra al maestro Alim Eden Vázquez Feria. Gracias.
Bueno, de nueva cuenta me sumo a los agradecimientos por su presencia, todos y todos en este evento. Me gustaría iniciar esta presentación del libro reconociendo la labor de todos aquellos que participaron en el proceso de su conformación. En primera instancia, reconocer la labor de los dictaminadores, de los coordinadores y la coordinadora, del equipo editorial en su conjunto, de los autores y autoras, por supuesto, y de todos y todas aquellos que con su labor hicieron posible que ahora estemos presentando este libro. Y entrando en materia, me gustaría mencionarles que este libro, Transformando Realidades, Gestión de Investigación Vinculada, que estuvo bajo la coordinación de Emma Reyes Cruz, Gerson Negri Nieto, Guadalupe García Ewan, y con el diseño editorial de Gerson Negri Nieto, fue publicado a finales del año pasado, en diciembre del 2022. El desarrollo de este libro, también un poco como lo que se comentó, se remonta también al primer Congreso Nacional de Investigación Vinculada, organizado por la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, los días 8 y 9 de junio del 2022, aunque de manera puntual, pues ya escuchamos un poco, el libro se conforma por 21 secciones o 21 capítulos, de los cuales fueron seleccionados de un total de 39 propuestas, a partir de la labor del equipo de dictaminadores y dictaminadoras. En suma, estos 21 capítulos que conforman el trabajo le imprimen una complejidad tal que para esta presentación me remitiré a tres pluralismos que caracterizan la obra. El primero de ellos es el pluralismo temático. Como lo hemos escuchado, en cada capítulo se desarrollan tópicos tan distintos como la salud, el conocimiento y su circulación, la vinculación, el género, el uso de las TICs, la educación superior, los estudiantes, las desigualdades, la identidad, los derechos humanos, el turismo y el medio ambiente. Este pluralismo es resultado de la confluencia de distintos autores, autoras, procedentes de disciplinas tales como la enfermería, la antropología, la historia, las ciencias de la comunicación, la pedagogía, la sociología, entre otras. En específico, el lector y la lectora encontrará en esta pluralidad temática que va del estudio sobre los efectos de cuidados durante los primeros 1000 días de vida, en el posterior desarrollo de la salud de las siguientes generaciones, o la investigación sobre la relación entre el nivel de conocimiento con el autocuidado de la salud, el estudio del efecto del uso de las lenguas originarias en la difusión del conocimiento, pasando por aproximaciones sobre la influencia de la tecnología en la preservación de lenguas originarias. El segundo pluralismo presente en el libro es el teórico. Distintas perspectivas convergen dentro de este, algunas enfocadas a las prácticas interculturales en espacios escolares, otras encausadas a la vinculación con las comunidades, unas más con las relaciones entre el género con la participación comunitaria y unas más sobre la educación ambiental comunitaria con el desarrollo económico sustentable local. Este pluralismo ofrece al lector y a la lectora un panorama de matices teóricos desarrollados por los autores, autoras, que por medio de diálogos entre propuestas teóricas, tanto no interculturales como interculturales, propician constructos teóricos enfocados a las distintas aristas de sus temáticas, que además están abiertos al encuentro con saberes no académicos. El tercer pluralismo en el libro es el metodológico. Estudios cuantitativos, cualitativos componen este mosaico que se presenta dentro de las páginas del libro y metodológicamente los capítulos tienen en común la reflexión sobre las técnicas empleadas ante los objetivos de cada investigación, propiciando una variedad de formas idóneas de construcción del dato. Entrevistas, estudios de caso, aplicación de cuestionarios estructurados, observación participante, son algunas de las técnicas por medio de las cuales autores y autoras componen sus estrategias metodológicas de indagación. En ese sentido, los trabajos en su conjunto son una muestra de la diversidad de los estudios interculturales. En lo general, refieren a las relaciones complejas entre las esferas económicas, política, cultural, social y escolar, mientras que en lo particular remiten a distintos espacios geográficos en los cuales se articulan estas relaciones, como lo son las comunidades, las universidades o los centros de salud, ubicados en distintas entidades federativas, como Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Chiapas, Puebla, e incluso en países distintos como lo son Colombia. Dicho de manera breve, en el libro se presentan ejemplos del potencial analítico del concepto de interculturalidad en distintos contextos, como lo son las comunidades, las universidades interculturales, pero también las ciudades, las universidades convencionales y los mercados urbanos. Paralelamente a lo anterior, los capítulos del libro desarrollan sus temáticas en al menos 3 dimensiones:
histórica, cognitiva y emotiva. Se trata de trabajos que se enfocan en prácticas específicas, situándolas como productos históricos que al ser aprendidas y realizadas en relación con otros y otras, transmiten emociones. Centrándome en esta última dimensión, por ejemplo, en un trabajo se remite al sentimiento de confianza que experimenta un paciente con los hierberos, pero que no se presenta con los médicos. En otro, se trata del sentido de pertenencia de los estudiantes universitarios a la universidad. En otro más, se refiere a los sentimientos expresados al enfrentar retos ante un proceso vertiginoso de transición a la educación virtual. O la experimentación del sentimiento de validación del conocimiento tras el intercambio subjetivo entre estudiantes. Finalmente, el sentimiento de preservar la identidad por medio de formas organizativas tradicionales, como lo son el cabildo indígena, tras un proceso de migración internacional. Este libro es además un espacio en el que se hacen visibles problemáticas como la desigualdad histórica que se expresa en el no acceso a los servicios o en las formas de enfrentar situaciones excepcionales como lo fue la pandemia por el COVID-19, o la delimitación por género de la participación en espacios públicos y privados y los mayores riesgos de salud asociados con la preparación de alimentos con ciertos materiales. No obstante, también expresa propuestas ante ciertas problemáticas, como el empleo de tecnologías para la enseñanza de lenguas originarias ante las amenazas de su desuso, el aprendizaje de la encuadernación para favorecer la circulación del conocimiento ante la lógica mercantil de las editoriales, la apuesta por la educación ambiental comunitaria frente al economicismo de la relación con nuestro entorno, la propuesta de un turismo ecológicamente sustentable como actividad económica de comunidades de cara a un modelo de turismo contaminante, la promoción de la concientización ante la discriminación por género para la participación de las mujeres en la toma de decisiones en la familia y en la comunidad, son algunas de las propuestas expresadas ante problemáticas tratadas en los distintos capítulos que conforman el libro. Este libro indica, además, tareas pendientes relacionadas con cada temática. Por ejemplo, en torno a la vinculación universidad-comunidad, se enfatiza que las necesidades socioeconómicas junto con la ocasional baja participación son obstáculos en la aplicación de los proyectos de intervención de los estudiantes interculturales en comunidades. Relacionado con lo anterior, algunos otros autoras consideran en la necesidad de un seguimiento del desarrollo de los proyectos de intervención en el que participen miembros de la comunidad a fin de generar una retroalimentación que favorezca la vinculación. Otros suman la tarea de generar una apropiación de ciertos saberes entre quienes pertenecen a las comunidades con el fin de favorecer cambios en las relaciones de poder al interior de estas y desde estas. Otros más expresan el pendiente institucional por hacer converger la oferta cultural de universidades y la demanda cultural de los estudiantes a fin de fomentar un mayor cultural en los segundos favorable ante las exigencias escolares. En suma, se trata de un conjunto de trabajos que propician en el lector la imagen de un caleidoscopio. Trabajos diversos que convergen en el ejercicio de la investigación intercultural sobre fenómenos socioculturales contemporáneos producidos históricamente, siendo la salud, la educación, el ejercicio de derechos, la desigualdad, la educación ambiental comunitaria, algunas de ellas. Sin más, solo me queda entonces expresar la invitación a la lectura del libro, esperando que esta presentación despierte entre ustedes la curiosidad por acercarse al texto, por revisar cada uno de sus capítulos y que, como se menciona en la presentación del libro, el contenido les resulte de utilidad para sus propuestas de investigación, de intervención o de acompañamiento ante problemáticas enfrentadas en contextos inmediatos. Sin más, entonces, agradezco su atención y regreso la palabra. Muchas gracias por su presentación, maestro Alim, en la cual nos expone este pluralismo disciplinario, teórico y metodológico para el abordaje de esta diversidad cultural, social y lingüística, siempre contextual, en la investigación educativa. No cabe duda que se trata de un texto indispensable para repensar la investigación vinculada con la comunidad. Ahora ha llegado el momento de la ronda de preguntas. Así que invitamos al público de la sala y al público que nos sigue en redes sociales a compartirnos sus inquietudes sobre el libro Transformando Realidades, Gestión e Investigación Vinculadas.
¿Qué tanto el libro, para, pues no podemos comentar ahora en su completo, pero qué tanto el libro podría ser recomendado para aquellos que no son legos a este tipo de trabajos? Hay como una especie de como especialización para un público como más dirigido, o si hay capítulos que ustedes ven que son posibles que se puedan utilizar en el ámbito de la docencia y que sean como más para aquellos que es su primer acercamiento a ese tipo de trabajo. Y la otra cuestión es este intercambio de miradas que ustedes ven en el libro, que nos muestra de el tipo de investigación que se ha estado realizando, no solamente en las instituciones interculturales, sino también en la universidad convencional, porque decían que hay elementos como que se comparten independientemente del tipo de institución. Entonces quisiera, como ustedes ya se leyeron la obra, ¿verdad? Que nos dijeran un poco si se logra ver particularidades en cada una y estas diferencias en qué es lo que, digamos, es como lo que ustedes dirían, no, esto es lo concreto en una universidad que no es específicamente grande. Sería eso. Gracias. Sí, no es un comentario que en este caso las preguntas se las tendremos que hacer a nuestros comentaristas porque no están los coordinadores del libro, ¿no? Entonces, un poco pensando en la lógica, como dijo Laura, de que se nos han adelantado con la lectura y que en ese sentido nos pueden aportar, digamos, información sobre Bueno, le damos la palabra al doctor Guadalupe, si nos quisiera compartir. Sí, voy a ver si comprendí muy bien la pregunta. Tiene que ver con cómo, o las dos preguntas que nos hacen con relación al libro, que si cuáles podrían ser como aquellos capítulos que puedan estar, puedan considerarse para personas que inician con procesos de investigación, algo así entendí, ¿no? Es un tanto complejo, el colega Alim hace una clasificación un tanto diferente a lo que los coordinadores hacen. Él habla un poco más de problemas, ¿no? Y nuestros coordinadores de la obra hacen una agrupación, digamos, por otras temáticas. Por ejemplo, les decía, los primeros 5 capítulos son de las prácticas educativas, ¿no? Aquí lo interesante del libro es que no se trata de trabajos de investigación, como la conocemos tradicionalmente, sino también hay algunas experiencias, ¿no? de gestión que están mencionadas aquí, no con el enfoque de investigación que nosotros conocemos tradicionalmente, sino finalmente también se aportan experiencias de gestión que de alguna forma nos permiten a nosotros o al público en general, ¿no? Retomar esas experiencias, ¿no? Y lo que mencionaban con relación justamente que no solo es en las universidades interculturales, efectivamente hay muchos trabajos aquí que no son de universidades interculturales, justamente el capítulo número 2 que mencionaba yo sobre las prácticas interculturales de estudiantes de Universidad Veracruzana, pues no es de una universidad intercultural, finalmente es de una universidad como la Veracruzana, que tiene también su componente intercultural. Pero, yo lo que he observado a lo largo de los años que lleva en la educación intercultural es que esto de las prácticas interculturales se ha extendido justamente a universidades, a otras universidades que no tienen este sello. Y entonces esas experiencias pueden servir para iniciar estudios relacionados a las prácticas interculturales en esas universidades no interculturales, ¿no? Como, por ejemplo, recientemente leía un trabajo, no en este capítulo, no en este libro, perdón, pero hablaban de las prácticas interculturales a Universidad Iberoamericana, ¿no?
yo creo que lo que se podría, de alguna forma también, la metodología utilizada es la que podríamos ir considerando, y por eso resaltaba yo este asunto de los estudios interculturales como un componente importante, porque va a permitir, si no homogeneizar una metodología, sí tener unos referentes metodológicos que nos permitan pues hacer de alguna forma una comparación, ¿no? Una comparación, una contrastación entre aquellas universidades que tienen ese componente intercultural y aquellas que no, e ir trabajando en ese sentido, ¿no? Para ir conociendo y aportando a las prácticas interculturales que aquí mencionan. Sí, a mí se me pasó a comentar algunos otros capítulos, sí consideré pertinente hablar estos 5 capítulos que están en la práctica educativa, y ya el compañero Alim hace mención a otros capítulos que están aquí también trabajados, y aquí vamos a encontrar los que estamos platicando aquí, pues vamos a hablar justamente de este componente educativo, pero en otros espacios sin duda va a haber necesidad de hablar del turismo, va a haber necesidad de hablar del desarrollo sustentable, de los servicios, ¿no? De la salud, que también es un componente importante, sobre todo la salud intercultural o la medicina tradicional. Entonces, mi comentario en ese sentido, espero que pueda atenderla, y bueno, vamos escuchando a nuestro colega Alim para que pueda aportarle un poco más con relación a esto. Gracias, doctor Guadalupe. Ahora le cedemos la palabra al maestro Alim. Gracias. Sí, este libro es recomendable para quienes no son especializados digamos, en temas de la interculturalidad o la investigación intercultural. En lo personal me parece que hacen, digamos, que una presentación de ciertas aristas en las cuales se puede vincular la investigación intercultural, ya sea en la salud, ya sea en la puesta en práctica de talleres, como lo es de la encuadernación, desde lo que me parece que es un planteamiento en el que sí se comparte, ¿no? Que es tener claro que existen formas de hacer investigación en las que se reconoce, digamos, este pasado histórico y las consecuencias de este pasado histórico a partir de los procesos de colonización, pero también donde se reconoce que hay situaciones sociales como las desigualdades socioeconómicas que pueden ser también abordadas desde este reconocimiento. Entonces, creo que sí comparten en el fondo como este planteamiento inicial. Además, me parece que comparten también esta intención de retomar o de reconstruir, digamos, esos procesos históricos, que a su vez también son procesos cotidianos, desde esta mirada. Y finalmente, creo que a partir de los distintos capítulos que se encuentran en este libro, podemos encontrar una variedad de formas de realizar, digamos, que al menos esa intención, ¿no? Encontramos, claro, las referencias bibliográficas, autores que son muy citados dentro de los estudios interculturales, junto con otros autores que no son tan presentes, digamos, en los estudios interculturales, quizás sí en otros estudios. Y eso también me pareció muy interesante, la manera en que van construyendo, digamos, los lentes con los cuales mirar sus temáticas. Me pareció muy interesante la forma en cómo las prácticas son retomadas para realizar propuestas, digamos, un tanto desde como se dice a veces, normalmente, ¿no? O ya muy socialmente, propuestas desde abajo, en las cuales crear alternativas hacia procesos un poco tanto más mayúsculos, ¿no? Como la circulación del conocimiento, ya sea desde la encuadernación o desde el uso de una lengua originaria. Y finalmente me quedó también esto con lo que rematan la presentación que viene en su libro, la presentación del libro en específico, que hablan de la producción de un conocimiento desde una perspectiva intercultural, ¿no?
Creo que también haría un poco respuesta en en la segunda pregunta, ¿no? Si bien es cierto, no se procede siempre, digamos, de universidades interculturales, que sus trabajos también proceden de universidades denominadas convencionales, sí tratan de aportar mediante las construcciones teóricas metodológicas en esa dirección, ¿no? Sí, eso. Muchas gracias, maestro Lim. Aquí tenemos otra pregunta. Sí. Yo les quiero, bueno, les quiero agradecer sus presentaciones, que sí han sido muy interesantes, han resumido, digamos, la estructura de los capítulos, del libro, etcétera. La otra palabra clave creo que del libro es la articulación. Entonces, la pregunta, digo, para ustedes que hicieron la lectura y que han expuesto algunos rasgos, es cómo identificaron ustedes los procesos de vinculación entre diferentes contextos, entre los problemas de investigación que están detrás de los capítulos y qué relevancia tienen en varios sentidos, ¿no? La relación entre educación, prácticas, escuela, medicina tradicional. Gracias. Doctor Guadalupe. Sí, no escuché muy bien que era la relación vinculación, dijo. Sí. O sea, como cómo están presentes los procesos de vinculación para acabar. Sí. Okay. Ah, Y ok. nada más esto, Guadalupe, si nos Sí. podrían como ampliar un poquito la perspectiva de vinculación como la otra palabra clave del texto y cómo la identificaron ustedes, cómo se expresan estos modos de vincularse entre diferentes temáticas y problemas de investigación del libro. No sé Ok. si escuchan. Sí, bueno, para los que no conocen un poco sobre las universidades interculturales, que bueno, muchos trabajos están centrados en eso, las universidades interculturales tienen un componente importante que es la vinculación, pero la vinculación comunitaria, ¿no? Es decir, que nuestra gestión como universidad, ya sea en docencia o en investigación, sí tengan un impacto directo en las comunidades locales. Y en ese sentido, muchos de los trabajos que aquí se abordan, pues básicamente se relacionan estrictamente con el impacto inmediato, es la comunidad, ¿no? Es importante también mencionar que tenemos muchas diferencias con relación a cómo se piensa la vinculación, ¿no? Algunos pueden pensar que pueden ser los servicios, ¿no? Otros hablan ya de generar procesos de autodesarrollo, ¿no? O de desarrollo endógeno, como se conocía, ¿no? Entonces, hay diferentes, ¿no? Hay diferentes gradientes o diferentes niveles, digamos, en el cual se consideran estos como relacionando la investigación y la vinculación. Yo mencionaría, por ejemplo, el asunto de la medicina tradicional, ¿no? Los capítulos relacionados con medicina tradicional, que son los trabajos que de alguna forma se están desarrollando un poco más, ¿no? Para revalorar estos conocimientos que se tienen de las localidades. También algunos trabajos de cómo se está gestionando el turismo, ¿no? Desde las comunidades locales. Entonces, hay diferentes gradientes. Yo mencionaría esos dos como componentes importantes, ¿no? Que de alguna forma están teniendo un impacto más medido en las localidades. Y de ahí, por ejemplo, el capítulo 10 en la propia universidad, ¿no? Se está llevando a cabo esta vinculación, y cómo es el proceso de formación de los estudiantes para que vayan y lleven a cabo esta función sustantiva en la universidad, que es la vinculación comunitaria. Algo que tiene impacto en las comunidades, pero de alguna forma se hace desde la universidad, por ejemplo, es la encuadernación. Ha sido bastante importante acá para promover las lenguas, cultura de la región, pero aquí el asunto es que se hace muy al interior de la universidad. Sí se tiene impacto en las comunidades de la región, pero el ejercicio que se hace es más con estudiantes, ¿no? Que de alguna forma, pues son, gran parte de nuestros estudiantes, pues son
básicamente de comunidad. Hay algunos trabajos también que se han hecho desde la comunicación en lenguas originarias, por ejemplo, generar contenidos multimedia. De una forma tienen un impacto, pero no de forma directa como estos que les mencionaba yo de la medicina y de la gestión del turismo, ¿no? Como algunos como componentes importantes de la vinculación comunitaria, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Guadalupe. Maestro Ali. Bueno, en este libro, cómo identificar la vinculación, y bueno, y sobre todo primero la vinculación entre los distintos capítulos, parece que a partir del concepto de interculturalidad y sobre todo las distintas aristas que puede tener este concepto, sobre todo porque plantea vinculaciones no solamente en el espacio educativo, sino también en el espacio del, por ejemplo, el cuidado de la salud, el de la alimentación, etcétera, que de cierta manera también comprende este abanico de fenómenos sociales, ¿no? O fenómenos sociales más allá de los que nosotros abordamos constantemente al interior de la escuela, ¿no? Pero que también están presentes, ¿no? Estudiantes, bueno, hay investigaciones, no solamente en la investigación intercultural, sino de otros referentes en donde nos hablan que una mala alimentación afecta mucho el rendimiento escolar, ¿no? Entonces, me parece que el concepto de interculturalidad, al tener esas distintas aristas, permitir interconectando los distintos capítulos que se presentan en este libro, que es, digamos, ese hilo conductor o ese gran hilo que nos permite proteger cada uno de estos, y a la par, cómo se trabaja el concepto de vinculación cuando se habla de una vinculación entre la universidad y entre las comunidades. Parece que efectivamente, ¿no? Se habla sobre los proyectos que los estudiantes desarrollan. En uno de los capítulos se hace como una descripción un poco más detallada, ¿no? Cómo inician estos proyectos, cómo es que a través de la universidad se tratan de desarrollar, cuáles son las dinámicas entre estudiantes y docentes para plantear los proyectos, cómo es que se establecen relaciones con la comunidad, cómo es que también se trata de propiciar, digamos, un grupo de trabajo de al menos 3 estudiantes, si no es posible 3, ya solo con uno, en donde se plantea una propuesta, ¿no? Y también en ese capítulo hay algunos elementos en los cuales se menciona cuáles han sido los retos que han afrontado, ¿no? Algunos retos son como uno de los que mencioné, que es a veces la baja participación al interior de las comunidades, otra que en algunas ocasiones algunas comunidades piensan que son proyectos que vienen desde partidos políticos o desde el gobierno, ¿no? Entonces, digamos que no dimensionan cuáles son las características, y finalmente en otros que, finalmente creo que me pareció también interesante porque al final tenía como cierta coincidencia con lo que nosotros encontramos en nuestro capítulo, y es que no hay un seguimiento constante, ¿no? De estos proyectos, ¿no? Que a veces solamente se plantean como proyectos que son suficientes para aprobar las materias o la materia, pero que no se tiene como un registro, ¿no? De cómo es que se van desarrollando, ¿no? Finalmente, ¿cómo evaluar, digamos, a nivel conceptual esta idea de la vinculación? Me parece que en el fondo, y al menos es como yo lo percibo, con esta idea lo que se trata de dinamizar o generar es una mayor agencia social al interior de estas comunidades, ¿no? En los distintos capítulos, lo que al menos yo percibí es que estos proyectos están enfocados en problemáticas específicas, pero buscaban generar, digamos, o propiciar que desde las comunidades y desde de los sujetos o los agentes que estaban enfrentando estas problemáticas, se gestaran las respuestas, ¿no? Incorporaran y se apropiaran también de esas posibilidades, ¿no? Entonces, en suma, a mí me parece que es a partir de la generación de una agencia social, ¿no? Y bueno, sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ali. Para ir cerrando, tenemos las participaciones. Aquí en la sala tenemos una y en la plataforma Zoom tenemos la de Héctor y el doctor Guadalupe.
Adelante, doctor. Sí, nada más para complementar lo que menciona el maestro Lin. Efectivamente, no hablé sobre esto, pero él hace mención de qué cosa es lo que el hilo conductor en el libro, o lo que le da cohesión al libro, es básicamente lo que acaba de mencionar, no, este enfoque de la interculturalidad. Y yo le sumaría justamente, tiene que ver con la pregunta, al componente de la vinculación, ¿no? Gran parte de los trabajos de alguna forma buscan mostrar el impacto que se está teniendo en la población objetivo, en este caso la población de las comunidades rurales e indígenas, ¿no? Entonces, hablaría de esos dos elementos, el enfoque intercultural o la interculturalidad que está presente en gran parte de los capítulos, y el impacto en la población objetivo, en este caso comunidades rurales e indígenas, ¿no? Muchas gracias por ampliar la participación, doctor Guadalupe. Ahora continuamos con las preguntas de la doctora Irlanda y el maestro Héctor Avilés. Pues muchas gracias por esta presentación, porque creo que cubre muy bien el objetivo de antojarnos la lectura de este libro, al presentárnosla pues como un caleidoscopio, y también al hacer esta mirada pues bastante general y también pormenorizada en el caso del doctor Guadalupe. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar pues para preguntar dónde conseguimos el libro, por un lado. Por otro lado, también para preguntar, aprovechando que aquí hay autores de estos capítulos, en el caso del primero, al maestro Alim, pues qué es y el maestro Héctor, creo que él también es autor de este capítulo y está aquí presente por vía Zoom. Entonces, preguntarles qué es lo que ellos encuentran como resultado de la producción de nuestros estudiantes. Me da mucha curiosidad, y también pues a los colegas, a lo mejor no nos da tiempo ahora de todo eso, ¿verdad? Pero sí que han generado curiosidad. A los colegas que son autores de este segundo capítulo que el doctor Morales nos presenta, a mí en lo personal me causa mucha inquietud saber la afiliación religiosa y por la cual se agrupan estos estudiantes del primer año que vienen acá a nuestra universidad, y también pues me encantaría que siguiéramos platicando qué se entiende por prácticas culturales, ¿no? Pero bueno, tal vez no nos dé tiempo, ya nos dirá el moderador, pero gracias por permitirme expresar eso. Sí. Para agilizar, vamos a escuchar también la pregunta o el comentario del maestro Héctor Avilés. Adelante. Sí. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, pues primero que nada les felicito el trabajo colaborativo de las líneas. Sin duda eso es un gran incentivo para promocionar o socializar la producción del conocimiento que se ha desarrollado en ambos libros. Yo creo que hay un punto como necesario, ¿no? O sea, la caracterización de los libros, uno tipifica las cuestiones del COVID y el otro las cuestiones que están emergiendo posterior a ello, bueno, como un tránsito hacia otro recorrido, ¿no? El segundo, por ejemplo, aborda las cuestiones de las innovaciones pedagógicas y esas especificaciones. Y bueno, en el caso pues, en el que participamos, pues están abordando esta gestión de realidades y de la investigación. Y en específico me quedaban como dos inquietudes. El primero es ver, por ejemplo, qué percepción les dejó a los presentadores, o sea, sabemos que pues no son los autores, ¿no? Pero qué percepción les dejó el papel que tiene institucionalmente o las instituciones para la formación de estos nuevos estudiantes. Y luego, seguido de eso, por ejemplo, el doctor Dietz, Gunther, señalaba que había una gran ausencia, bueno, en otros escenarios, que hay una gran ausencia de la formación de profesores, y en ese sentido, pues, se viene a colación la idea de que, por ejemplo, quien egresa de las licenciaturas en algún determinado momento, o sea, en algunos casos, se participan como académicos. Y creo que, por ejemplo, hay una gran ausencia en ese sentido, puesto que se asume que quien estudia
O sea, que es un investigador, es inmediatamente alguien que puede enseñar las cuestiones académicas, y creo que hay como unas ausencias que podrán como venir a mencionarse y enriquecer. Pues les agradezco y saludos a todos por allá. Muchas gracias por compartirnos tus inquietudes, Héctor. Le damos la palabra para ir cerrando al doctor Guadalupe Morales. Sí, sí, comentarles, yo también estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron a presentar, aunque no soy coordinador del libro, sí participé en varios momentos del desarrollo del mismo, ¿no? Y efectivamente yo me enfoqué en la revisión, en el análisis de los dos capítulos que aportan desde la Universidad Veracruzana. Hay algo que también tengo que agradecer, es que tuvimos la aportación o confiaron en esta editorial de la universidad de diferentes instituciones, ¿no? Y entre de ellas, ustedes, ¿no? Como Universidad Veracruzana. Y la impresión del capítulo, a mí, el primer capítulo, y bueno, siempre uno cuando revisa un libro, por lo regular es el primer. A mí me llamó mucho la atención y en particular porque nos muestra la necesidad que hay de revisar los trabajos o la producción académica de los estudiantes, ¿no? De nuestros estudiantes. Yo decía en un inicio, a nosotros que se titulen, que tengan un trabajo recepcional, pero que no solo se quede en una biblioteca, ¿no? Y almacenado ahí, sino que finalmente pueda trascenderse, y una oportunidad importante es que la universidad abre las puertas para la producción en ese sentido, ¿no? La editorial de la universidad en muchos casos permite esto, ¿no? En este libro no identifiqué estudiantes, pero sí identifiqué egresados que participan con capítulos, ¿no? Y pues a mí dijo, médicamente había que revisar si se puede hacer un estudio similar para ver cómo estamos nosotros en esta universidad, ¿no? Cuáles son, me llamó la atención mucho esos datos de que muchos son trabajos cualitativos, ¿no? A lo mejor se ha promovido mucho esto y tendríamos que ver si nuestros estudiantes pueden desarrollar trabajos cuantitativos. No digo que sea necesario, pero sí ver si se está tomando en ese mismo sentido. Eso me llamó mucho la atención. Y lo otro que vi similitudes con lo que nosotros observamos acá es muchas veces eso de que hay buenas propuestas, pero no hay condiciones para desarrollarlas muchas veces, ¿no? En los trabajos, de lo que plantean nuestros estudiantes en sus trabajos recepcionales, ¿no? Entonces se requiere mucho esfuerzo para que finalmente sí se pueda concretar, y uno en los exámenes siempre pregunta cómo puedes aplicar esto, pero se lo dejamos todo al egresado o al estudiante, y decir, bueno, la universidad tiene que generar las condiciones para que esto se desarrolle. Entonces en ese sentido me llamó mucho la atención ese primer capítulo. Y el segundo, finalmente, nosotros lo consideramos como parte del ejercicio de tutorías, ¿no? Cómo se está acogiendo al estudiante, cómo ve el estudiante, la interculturalidad cuando ingresa, ¿no? La acogida, esa llegada, ¿no? Muy importante de nuestros estudiantes foráneos. Entonces lo leí, lo revisé y dije, bueno, vamos a ver qué condiciones similares tiene. Obviamente no es lo mismo una comunidad, un poblado rural que la gran ciudad, ¿no? de Jalapa, pero hay que pueden ayudarnos a entender también esos procesos y hacer un mejor ejercicio de tutoría. Y entonces, en ese sentido, yo felicito a los autores de estos dos títulos, que digo, me enfoqué mucho a revisar esto, sobre todo porque era la producción, y invito a los demás que puedan leerlo, ¿no? Y revisar estos trabajos que hablan de las prácticas educativas, ¿no? Que digamos es el gran tema que están en ese instituto, en la universidad. Y bueno, no tengo el enlace ahorita, pero sin duda ahí se lo vamos a compartir también para que puedan leer el libro. Muchas gracias. Adelante, maestro Alim, para cerrar. Gracias, gracias. Sí, bueno, de manera muy breve, sí, se encuentra en versión digital y está en descarga, como nos ha mencionado el doctor Guadalupe. ¿Qué encontramos en relación a la producción académica? Y bueno, un poco también lo que se ha mencionado anteriormente, hay una mayor presencia, digamos, de trabajos que desarrollan una metodología cualitativa, pero
esto también implica que hay distintas técnicas, ¿no?, de desarrollo de estas investigaciones. Además, también encontramos, bueno, y parte de lo que revisamos, que enfrentan distintos retos, o sea, retos en los cuales tienen que hacer uso, como mencionan regularmente, de distintas habilidades, ¿no? Entre estas, me parece que la habilidad para vincular porque a final de cuentas también ellos realizan estas gestiones, estos acercamientos, es muy importante cuando nos estamos enfocando, digamos, en universidades que resaltan esta habilidad, ¿no? Entonces, en sus trabajos también encontramos un poco esto, ¿no? Cómo fueron sus procesos de vinculación, cuáles fueron los retos que enfrentaron y que finalmente qué es lo que encuentran, ¿no? Visto desde una perspectiva un tanto más teórica, esto implica pues habilidades y saberes haceres, ¿no? En términos de la vinculación, en términos también de los saberes haceres interculturales, ¿no? Y bueno, nada más eso dicho de manera breve. Gracias, gracias. Bueno, de esta manera damos por concluida la presentación del libro Transformando Realidades, Gestión e Investigación Vinculada. Muchas gracias nuevamente al doctor Guadalupe Morales Valenzuela, al maestro Alimeden Vázquez Feria, a los cuerpos académicos de estudios interculturales y actores sociales y disciplinas académicas, así como al Instituto de Investigaciones en Educación y a todas y todos los asistentes en este evento. Nos vemos.